Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días, tardes, noches. Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre la fisiopatología de la cardiopatía isquémica, que es muy interesante porque nos va a dar la pauta para poder hablar del manejo adecuado de la cardiopatía isquémica. Dicho esto, vamos a comenzar. Antes que todo, un pequeño caso clínico. Vamos a irnos por partes. Un varón de 79 años con factores de riesgo cardiovascular, antecedente de enfermedad renal crónica e hiperplasia prostática benigna. Tiene historia cardiovascular de infartos, pero el día de hoy lo que nos interesa es que llega asintomático hasta ahora, pero ha tenido un episodio de angina, entonces por eso acude a urgencias. Se realiza un electrocardiograma, que es el punto inicial o el santo grial de la cardiopatía isquémica, porque a partir de aquí podemos decidir qué hacer y cómo trabajar, y encontramos una elevación del segmento ST inferolateral. Se realiza un manejo urgente y bueno, se deriva a la trombosis según el daño de la arteria que tenía presente. Este es el electrocardiograma que se realizó y si observan, principalmente aquí vamos a ver la elevación del segmento ST, ¿ok? Que nos habla justamente sobre este papel isquémico. Se los dejo por si quieren observarlo y si quieren tomar una captura de pantalla para que lo estudien después. Ahora sí, vamos a comenzar con el tema directo que es cardiopatía isquémica. Ahora, ¿cómo vamos a definir a la cardiopatía isquémica? De forma general, no hay que confundir cardiopatía isquémica con síndromes coronarios e infartos, ¿ok? O sea, son estadios de la misma enfermedad que se van presentando en distintos niveles. La cardiopatía isquémica o la isquemia en general se refiere a una condición clínica en la que el aporte de oxígeno al miocardio es insuficiente. O sea que por alguna razón que casi siempre, ojo, casi siempre, hablo de un 75-80% de las veces, es ocasionado por un trombo. Sin embargo, hay otras condiciones que pueden permitir que haya una oclusión de la arteria, ya sea parcial o completa. Además, se presentan síntomas de angina, que esto es muy importante, y alteraciones electrocardiográficas y a nivel bioquímico. Esto pues es un resumen de todas estas referencias que nos hablan sobre las definiciones. Y algo que agregué donde el tiempo de actuación es la clave. Porque tal y como vamos a ver ahorita en la fisiopatología, conforme más avanza el tiempo de daño a nivel del corazón, mayor es la probabilidad de que el tejido llegue a un infarto y por lo tanto se necrose. Okay. La isquemia es la disminución del flujo, disminución de oxígeno, mientras que el infarto es la disminución total, incluso con necrosis del miocardio. Entonces es importante tenerlo presente. Vamos a clasificar a la cardiopatía isquémica, por eso les digo que es importante diferenciar los estadios en el que están. Primero, la característica básica descrita desde 1700 fue la angina de pecho, ¿no? El angor pectoris. O sea, los pacientes llegaban con un dolor en el pecho que se iba hacia los brazos. Esto es descrito muy, muy superficialmente. Que además se cansaba muy rápido y que morían de manera muy pronta. Estos eran los indicios de lo que hoy sabemos que es la angina, este dolor que se irradia, estas alteraciones características del electrocardiograma que nos indican este aporte insuficiente de oxígeno. Pero bueno, ¿qué es el angor pectoris? Es esta sensación en el tórax y estructuras aledañas que se inducen por la isquemia. La angina estable, ¿qué es la angina estable? Es este mismo angor pectoris, un patrón de angina transitoria que se precipita por la actividad física o las emociones. O sea, un paciente que esté en actividad física constante y que de repente se eleve su ritmo cardíaco por alguna razón, va a tener un proceso de angor pectoris, o sea, de un dolor del pecho, pero pues no va a tener un condicionamiento clínico grave. Sin embargo, si lo midiéramos en ese momento, por eso es muy importante realizar pruebas de esfuerzo, observaríamos una depresión temporal del segmento ST, pero no se encuentra daño permanente porque como es estable únicamente es por el esfuerzo. Una vez que se relaje, el corazón vuelve a tener este flujo sanguíneo adecuado. La angina variante, ¿qué es esta angina variante? Es un malestar anginoso en reposo. Este ya es en reposo, ya no es asociado únicamente con la actividad física, que se desarrolla por espasmos arteriales. Incluso hay desplazamientos del segmento ST transitorios y es lo que se conoce en la angina de Prince-Metal, ¿no? Estas contracciones que tiene el corazón o las arterias coronarias por algún evento
un evento desarrollado pues por ese mismo espasmo arterial que tienen las arterias. La isquemia silente son episodios asintomáticos de isquemia que se detectan por electrocardiograma o técnicas de gabinete. O sea, esto más que nada es de manera incidental, ¿no? Se realiza pruebas, por ejemplo, anuales que deberíamos realizarnos todos y pues detecta que hay una pequeña elevación ahí o una isquemia, pero pues no es nada grave y no le había causado daños. La angina inestable, a diferencia del estable, antes eran síntomas típicos y atípicos, pero ya estos son términos un poquito más antiguos, ¿no? La angina inestable nos habla sobre un incremento de la frecuencia y duración de la angina, o sea, ya es más tardada, ya es más dolorosa, ya es más peligrosa y se da en esfuerzos físicos menores o incluso en reposo. Esta ya es la que puede evolucionar al infarto de miocardio. Y el infarto de miocardio propiamente es la necrosis miocárdica que deriva de la suspensión de irrigación sanguínea, lo que les decía, en donde hasta el 65%, algunos dicen que hasta el 80% se deriva de un trombo. ¿Hay otras causas? Sí, hay otras causas. La misma insuficiencia cardíaca puede llegar a provocar este tipo de condiciones o alguna otra situación como la angina de Prinzmetal, ¿no? Que como tal no hay una obstrucción, pero los vasos arteriales tienen tantos espasmos que terminan tapando el flujo sanguíneo. Ahora, unos términos muy interesantes son los siguientes. La angina inestable, como les digo, va a ser un trombo con oclusión parcial. No hay necrosis de miocitos. El infarto agudo miocardio sin elevación del segmento ST, ¿ok? Porque de hecho la principal clasificación cuando ya entramos en infartos, en síndromes coronarios, es si tiene o no tiene elevación del segmento ST. Si no tiene elevación del segmento ST, bueno, estamos hablando de que no hay o sea, sí hay un daño y puede haber una necrosis de miocitos, pero tenemos una capacidad amplia entre comillas de trabajo. Si ya tiene elevación del segmento ST, el trombo que ya está en la arteria tiene una oclusión total y dependiendo del nivel al que esté va a causar más problemas. Es importante que tengamos estas clasificaciones presentes y que siempre las vayamos observando. Epidemiológicamente, bueno, este es un estudio reciente, 2019, es un problema muy grave, 43.8% de muertes cardiovasculares en todo el mundo, 12.6% de mortalidad, al menos en México, y por cada 100 egresos, o sea, estos son datos de la GPC, por cada 100 pacientes que salen con antecedentes de cardiopatía isquémica, 7 murieron, o sea, es bastante el porcentaje de pacientes que mueren por cada egreso. Una estrategia se llama el código infarto, que el código infarto nos permite un conocimiento, rapidez, atención y sobre todo derivaciones oportunas a centros que tengan equipo para intervenciones en el corazón, no retirar de forma directa el trombo por un stent, por ejemplo, que vamos a ver en el siguiente video cuando hablemos sobre el manejo de la cardiopatía isquémica. Esta es un porcentaje de mortalidad o de riesgo cardiovascular en el año 2014 y suma ambos o todas las condiciones clínicas que se ven asociadas a la cardiopatía isquémica. Sobre todo en México pues estamos bastante elevados, Estados Unidos es elevado y otros países un poquito más bajos, pero esto es como un panorama general del mundo, teniendo en cuenta que en pacientes mayores de 40 años va a ser esta cardiopatía isquémica la principal causa de morbimortalidad asociada a enfermedades cardiovasculares. Ahora, ya entrando de lleno a la fisiopatología, vamos a hablar primero sobre algunos determinantes del aporte y demanda de oxígeno en el miocardio. Es decir, el miocardio necesita de un aporte de oxígeno, pero también consume oxígeno. Ahora, ¿cuáles son las condiciones que le van a aportar oxígeno? ¿Qué le da oxígeno? Primero, el flujo sanguíneo coronario. Pero, es decir, el flujo sanguíneo coronario va a ser el papel de las arterias coronarias. Sin embargo, este flujo sanguíneo está condicionado por dos cuestiones. La presión de perfusión coronaria, es decir, cuánta sangre está circulando por el vaso. Y dos, la resistencia vascular coronaria, es decir, de esa sangre que está circulando, cuánta realmente pasa y no se queda atorada en algún punto. Esto es importante porque el trombo sirve como una piedra, como un tapón. Y si ese trombo se hace más grande y cada vez con mayor daño, esta resistencia vascular va a aumentar y va a disminuir la presión de perfusión. ¿Por qué? Porque va a haber menos flujo porque un trombo está tapando. Pero también, o sea, esta resistencia va a estar chocando constantemente con el trombo.
Y esta resistencia depende de la compresión externa, o sea, porque también tiene mucho que ver, por ejemplo, en un corazón que esté muy grande por una hipertrofia ventricular, tiene mucho que ver que esté aplastando directamente a las arterias y por la misma regulación intrínseca. No es lo mismo un paciente que esté completamente sano, no sé, 20, 30 años, que además haga ejercicio, donde algunas hormonas o algunos péptidos, que vamos a ver un poquito más adelante, como el óxido nítrico, trabajen de forma adecuada, a un paciente mayor de 60 años quien ya tiene aterosclerosis y por este mismo proceso de fibrosis o de enlentecimiento del flujo sanguíneo está causando que haya menos aporte de oxígeno. ¿Y qué cosa consume el oxígeno? O sea, ¿cómo es que el oxígeno se pierde, entre comillas? La demanda miocárdica de oxígeno es por estos tres. El estrés parietal o la poscarga, es decir, cuánta sangre se puede expulsar o cuánta fuerza necesita el corazón, pues, para expulsar esa sangre. Entre más poscarga necesite, pues obviamente más fuerza va a necesitar el corazón y más sangre va a necesitar para su trabajo. Como es un músculo, entonces entre más sangre le llegue al músculo, mayor va a ser el trabajo que va a tener. La frecuencia cardíaca. No es lo mismo un corazón que lata muy poquitas veces a uno que lata muchas veces, y esto hace que incluso las arterias coronarias ni siquiera se llenen de forma adecuada, y además de la demanda que necesita el músculo, que es bastante porque a cada ratito está trabajando, pues no da una contracción adecuada. Y la contractilidad, es decir, entre lo que les decía, entre más fuerza, entre más contráctil se haga el músculo, más demanda miocárdica va a tener, más demanda miocárdica de oxígeno va a tener. ¿Y cuáles son los determinantes del oxígeno? O sea, principalmente qué es lo que depende para que el corazón tenga un oxígeno adecuado. Incluso puede ser directamente cardíacos o no cardíacos. Bueno, es lo siguiente. Primero, el oxígeno en sangre. O sea, esto es súper importante. Si estamos en un estado de hipoxia, de hipoxemia o cualquier otra condición que lleve a una disminución del oxígeno, obviamente va a disminuir también el flujo en el corazón. La tasa de flujo coronario, es decir, lo que les explicaba, ¿no? Cómo está la perfusión en las arterias coronarias y cuál es el grado de flujo. La presión de perfusión, o sea, cómo es que ese flujo existe, sí, pero cómo está la movilidad del flujo, si está tapado por un trombo, si no se tapa por ningún trombo y cruza muy bien. La contractilidad cardíaca, cuánta fuerza necesita el corazón para contraerse, la hemoglobina y la saturación parcial de oxígeno, o sea, el transporte de oxígeno en sangre. Y la resistencia vascular coronaria, que es lo que les explicaba, ¿no? Que depende de la compresión externa y capas musculares. En un corazón que tenga mayor hipertrofia, va a necesitar muchísima más resistencia vascular porque este corazón que está agrandado alrededor está aplastando a las arterias coronarias, que son delgaditas, y entre más las aplaste, obviamente la tasa de flujo disminuye. Entre más chiquito, entre comillas, sea el corazón, pues mayor va a ser el paso que tiene la arteria coronaria y la tasa de flujo va a aumentar. En resumen, para que el corazón tenga oxígeno, necesita que sus arterias coronarias no estén aplastadas, que se puedan dilatar bien y que puedan adaptarse a los fenómenos como el ejercicio, que es donde más se necesita oxígeno, o otros fenómenos que eviten que caiga en angina. Ahora, ¿cuál es el control intrínseco del tono arterial coronario? Es decir, lo que vimos ahorita fue un poquito el control externo, ¿ok? O sea, el control exógeno. Pero ahora el control endógeno, o sea, por parte de la misma arteria se controla a sí misma como un efecto parácrino, más o menos, o incluso un efecto autócrino, van a ser los siguientes. Los factores metabólicos, o sea, no es lo mismo metabolismo aeróbico que anaeróbico. El metabolismo aeróbico es el más bonito, donde sí existe oxígeno, donde las condiciones son adecuadas, donde te producimos ATP a grandes cantidades y demás situaciones. Mientras que el anaeróbico es aquel en el que producimos sí ATP a bajas cantidades, pero además estamos produciendo mucho ácido láctico. Y estas condiciones liberan adenosina. La adenosina funciona como un vasoconstrictor muy potente. Y entre más vasoconstricción tengamos, es decir, entre más se cierren nuestros vasitos, menos va a ser el flujo sanguíneo. Y como menor va a ser el flujo sanguíneo, menor va a ser la cantidad de sangre que le llegue al corazón. Y a partir de ahí empieza este fenómeno de la isquemia, ¿no? Factores endoteliales como el óxido nítrico, la prostaciclina y el factor hiperpolarizante del endotelio. Esto es lo que hacen, grandes rasgos, es generar una vasodilatación, es decir, contrarrestan los efectos de la vasoconstricción. La vasoconstricción es cerrar el vaso, mientras que la vasodilatación es abrir el vaso. Y estos tres van a ser los estimuladores de esta vasodilatación. Pero hay un factor que promueve la vasoconstricción y es la endotelina 1.
En pacientes sanos, estos tres tienen mayor efecto que la endotelina 1. Entonces se garantiza el flujo sanguíneo ante cualquier situación, ya sea el ejercicio, el estar en reposo simplemente, el adaptarse a otros fenómenos cardíacos, como lo puede ser una caminata, una subida o demás. Pero en pacientes enfermos, la endotelina 1 está muy aumentada y al estar aumentada la endotelina 1, lo que genera y lo que causa es que haya mayor vasoconstricción. Y los factores neurales van a ser los receptores beta adrenérgicos y los alfa adrenérgicos, que casi siempre se van a la alza. Esto lo que provoca es que haya mayor vasoconstricción, mayor contractilidad del corazón y por lo tanto necesite de más energía, de más metabolismo, y con este flujo inadecuado pues va a generar este episodio de isquemia. Ahora, cuando ya hablamos de un trombo, vamos a ver una obstrucción vascular fija. Y es importante recordar la mecánica de fluidos y la anatomía. Cuando hablamos de mecánica de fluidos, nos estamos refiriendo a una resistencia vascular por un componente geométrico. Es decir, en un tubo que nosotros le metamos un líquido constante, o sea, una manguera de agua normal en donde esté pasando agua, si nosotros por alguna razón tapamos ese tubo con algo, o sea, le metemos una piedrita o cualquier cosa, el flujo va a disminuir y por lo tanto va a salir menos sangre de la que tenemos. Sin embargo, el agua dentro del tubo sigue trabajando, por lo tanto, ese tubo va a estar sometido a mucha presión y el flujo que va a estar sacando es poquito, o sea, no nos conviene. ¿Por qué? Porque además de que el tubo saca poquita agua, se puede romper muy fácil porque tiene una presión muy elevada dentro del mismo. Esto pasa en las arterias coronarias. La sangre que está dentro de las arterias sí está fluyendo, pero hay un trombo, que les digo, el 80% de los casos es un trombo, y vamos a definir este video con que es un trombo que está obstruyendo. Entonces hay un trombo en esa parte de la arteria coronaria que está generando que sí haya flujo sanguíneo, pero que ese flujo sanguíneo se vea mermado, obviamente por el trombo, y la presión intravascular aumente, pero el flujo final disminuya. Entonces, la relevancia de la estenosis, o sea, de esta disminución de la luz vascular, depende de la longitud y el grado de estrechamiento del vaso. O sea, entre más largo sea el vaso que se ha tapado y más grande sea el trombo que lo obstruyó, mayor va a ser el efecto dañino que va a tener sobre el corazón. No es lo mismo que afecte, por ejemplo, una rama terminal de la arteria coronaria a que afecte el tronco de la arteria coronaria, que es donde mayor cantidad de sangre va a existir y se puede echar todo el ventrículo izquierdo, por ejemplo. Y la anatomía. De forma fisiológica, como les digo, el corazón ajusta la función cardíaca según sus necesidades. Si yo hago ejercicio, mi corazón hace vasodilatación. Si yo estoy en reposo, pues no necesito tanta vasodilatación y el flujo sanguíneo disminuye. Y además, en los vasitos pequeños hay una reserva de sangre, o sea, no es necesario que toda la sangre pueda volver a pasar. Sin embargo, está esta parte de estar constante en la absorción de sangre para tener como una reserva, ¿no? Un pedacito de sangre que nos va a servir para un futuro. Pero ¿qué pasa? Que cuando hay un trombo y está tapando directamente al lumen vascular, depende del tamaño del trombo la cantidad de efecto que va a tener. Por ejemplo, si ya tapó al menos 60% de la luz vascular, puede que el ejercicio ya nos cueste, pero se va a adaptar. O sea, puede que la angina únicamente nos dé cuando hagamos un ejercicio extenuante. Si ya tapó 70% de la luz vascular, el ejercicio puede producir un estado anginoso mayor y esto va a generar que incluso ya no sea únicamente en ejercicio exacerbante, sino ya sea en ejercicio un poquito más disminuido, como el caminar, por ejemplo, o el hacer actividades diarias. Y cuando la luz ya tapó, cuando el trombo ya tapó 90% de la luz, la angina o este malestar ya va a estar en reposo. O sea, ya no es únicamente en ejercicio o en actividades, sino también en reposo. Ahora, también en la fisiopatología entra la difusión de células endoteliales. Como tal, las arterias coronarias tienen células endoteliales, pues porque son vasos sanguíneos. Pero en el caso de que existan múltiples trombos, hay una alteración de estos. Hay una vasoconstricción inapropiada de arterias coronarias, o sea, hay una vasoconstricción excesiva. No hay tanta vasodilatación como querríamos y como se debe necesitar cuando hacemos ejercicio. Y además hay pérdida de propiedades antitrombóticas. Es decir,
Si yo tengo un trombo, mi cuerpo es capaz de sí producirlo, sí ayudarme en lo que necesite para formar ese trombo, pero también en disminuirlo, en eliminarlo para que no se quede ahí tapando la arteria. Esto es lo que no pasa justamente en personas con síndrome o una cardiopatía isquémica. En el caso de la vasoconstricción, lo que les decía, el óxido nítrico tiene baja producción. Hay anomalías desde antes de la aterosclerosis. De hecho, hay pacientes en prediabetes que ya tienen alteraciones en los vasos sanguíneos, que se sabe que incluso estos pacientes que ya tienen alteraciones previas desde muchos años atrás, tienen los vasos mucho más duros, a pesar de que no hayan desarrollado una cardiopatía, ya tienen estos factores de riesgo porque ya hay depósitos de tejido fibroso en las arterias. Y hay un aumento de sustancias vasoconstrictoras directas, como la endotelina. Eh, la interferencia con la agregación plaquetaria y la secreción de procoagulantes es lo que hace que se pierdan las propiedades antitrombóticas. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que hay una agregación excesiva de las plaquetas y además hay una procoagulación que hace que el trombo crezca cada vez más. Pero esto se da por un efecto inflamatorio que ahorita vamos a verlo mejor. Ahora, la interacción entre las plaquetas y células endoteliales, lo que les decía. Hay el tromboxano 2 y la serotonina que dará vasoconstricción. Esto es fisiológico. Pero siempre hay factores de equilibrio. Sobre todo los vasodilatadores como el óxido nítrico y la prostaciclina. Pero ¿qué pasa? Que cuando tenemos un papel antitrombótico inadecuado de este tipo de liberadores, hay una vasoconstricción excesiva en el tejido dañado. Y esto es lo que nos provoca los tipos de angina, ¿no? Un vaso normal, pues es este, en el que siempre va a haber el flujo sanguíneo. Una angina estable es aquella donde, a pesar de que el ejercicio sea el que nos genere este problema, el flujo sanguíneo se mantiene aún porque hay un pedacito de luz vascular que no está tapado. Mientras que la angina inestable ya es aquella donde incluso en el reposo tenemos este problema, ¿no? ¿Por qué? Porque ya ha habido un daño directamente hacia lo que era este trombo inicial y además hay factores de coagulación y factores inflamatorios que están dañando a el vaso sanguíneo. Y otra angina, que les decía que es la angina de Prinzmetal, por estos espasmos coronarios que se llegan a presentar. Este es un mecanismo de las plaquetas, en donde observamos sobre todo el daño a nivel de la aterosclerosis. De hecho, es bien interesante porque este mecanismo hace que se induzca aún más mecanismos de procoagulación y sobre todo de formación de trombos y sobre todo llamado de células inflamatorias como neutrófilos, macrófagos o linfocitos e incluso células dendríticas que van a estar atacando cada vez más a la célula endotelial. Ahorita vamos a ver un poquito más ese concepto. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos antitrombóticos endógenos? O sea, lo que debería de estar presente va a ser la inactivación de factores de coagulación, la antitrombina, la proteína C, S y la trombomodulina, que su papel es justamente evitar esta trombosis, lisis de coágulos de fibrina, activador tisular de plasminógeno, prostaciclina y óxido nítrico. Estos son los mecanismos antitrombóticos endógenos normales, lo que les estaba explicando anteriormente. Pero ¿qué pasa? Que en el caso de pacientes con cardiopatía isquémica y en general con aterosclerosis y formación de trombos, estos factores de coagulación, antitrombóticos disminuyen y los factores de coagulación o los factores procoagulantes aumentan. Esto genera también mayor vasoconstricción y la consecuencia final es la disminución del flujo sanguíneo. ¿Cuál sería como un esquema muy rápido de resumen de lo que acabamos de decir? Es que la rotura de la placa, es decir, tenemos un trombo, ¿no? Una plaquita de grasa que está albergada en la pared de la arteria coronaria. Esta se rompe, por alguna razón esta se rompió o se erosionó. Ahorita vamos a ver las diferencias entre rotura y erosión, pero este es el desencadenante principal. Hay liberación del contenido porque estaba llena de colesterol, por ejemplo, se libera y llega al sistema inmune. El sistema inmune lo detecta obviamente como un factor extraño por medio de PAMPs o MALTs, o DAMPs, perdón, o sea, patrones asociados al daño o patrones asociados a patrones moleculares, que lo que hace es decir, bueno, esto es un agente extraño, entonces me lo voy a comer, pero empieza a llamar más células, y empieza a llamar más células, y esto genera que el trombo se haga cada vez más grandes. Esto provoca un daño endotelial porque el sistema inmune dice, mira,
este trombo sí está pegado a la pared arterial, pero me voy a comer un poquito más porque ya está afectando a la pared arterial. Pero lo que ocurre es que el cuerpo fue buena onda, ¿no? En querer ayudar a limpiar el trombo. Pero ¿qué pasa? Que está cortando de más. ¿Por qué? Porque sí se está llevando el trombo, sí se está llevando lo que sea que se tenga que acumular, pero además de que se están quedando las células muertas ahí y se están formando más tapones plaquetarios, está rompiendo también el endotelio, y entre más rompa el endotelio, más plaquetas se agregan, y entre más plaquetas se agreguen, mayor va a ser el trombo, y es un círculo vicioso que termina con la obstrucción total del flujo sanguíneo. Además de la liberación de factores de coagulación, que pues bueno, es ahí donde también está una diana farmacológica que nos va a permitir que ese trombo sea cada vez más grande. Y esto va a ser una disfunción del epitelio. ¿Por qué? Porque como se están comiendo literalmente al epitelio y las células inmunológicas, hay un menor número de vasodilatadores, hay una inefectividad contra vasoconstrictores, se potencia la trombina y todos aquellos factores procoagulantes. O sea, entonces, lo que ocurre es que las células inmunológicas comen de más, dañan al endotelio y este libera todavía más factores dañinos. Esto es bien interesante de verlo, sobre todo porque es la fisiopatología del síndrome coronario, y sobre todo también tiene que ver mucho con otras afecciones cardíacas como los aneurismas. Ahora, para que se produzca el síndrome coronario agudo se necesitan tres condiciones. Primero, la ruptura de la placa, o sea que esta placa, imagínense que este es el vaso sanguíneo y esta es la placa de pues el trombo que está tapando, ¿no? Entonces, si se rompe la placa, llegan todas las células inmunológicas y empiezan a generar un tapón enorme que termina con el síndrome coronario agudo o la disminución de flujo sanguíneo, ¿no? Otro va a ser la erosión de la placa, es decir, que no se rompa por completo esta matriz extracelular, pero que esta erosión de la placa, es decir, que poco a poquito se vayan depositando cada vez más depósitos de matriz, vaya la redundancia, lleguen factores inmunológicos, el cuerpo lo reconozca como un patrón extraño, o sea, a partir de ahí que poco a poquito empiece a erosionar, va a terminar considerando un síndrome coronario agudo, que esta erosión de la placa es más común en mujeres o en síndromes coronarios sin elevación del segmento ST. ¿Okay? La ruptura de placa es la más común con elevación del segmento ST, es la más estudiada, es la que van a encontrar en libros de cardiología y demás, pero muchos artículos ya hablan sobre erosión de placa y nódulos calcificados, que los nódulos más que nada son pequeñas acumulaciones cálcicas o calcificadas que van a contribuir a esta obstrucción del flujo sanguíneo. Ahora, ¿cuáles son las diferencias en la trombosis entre la ruptura de la placa y la erosión? Bueno, como les digo, la capa fibrosa va a ser delgada e intacta, propiamente dicha, o sea, únicamente se está erosionando, se está haciendo cada vez más delgadita. El trombo, pues bueno, va a ser rico en plaquetas, se activa por el colágeno, tiene células musculares, un remodelamiento bajo, y no hay trampas extracelulares de neutrófilos o están muy bajitas, y como les digo, es aquella sin elevación del segmento ST de manera común. En el caso de la ruptura es la más grave, ya está fisurada la placa fibrosa, el trombo es rojo, además es rico en fibrina, hay factores tisulares activadores porque les digo, ya se rompió por completo el endotelio, los macrófagos ya están presentes, hay marcadores positivos de remodelación y además hay marcadores de daño como las troponinas. Las trampas extracelulares podrían o no podrían estar, pero lo que sí es seguro es que se asocie al STEMI, es decir, al síndrome coronario con elevación del segmento ST. Ahora, este es un esquema sobre lo que les decía, ¿no? Primero que nada, esta va a ser la ruptura de la placa y esta es la erosión de la placa. Si se dan cuenta, el core, o sea, lo que está dentro de la placa, tiene lípidos y colesterol y los cristales, y como ya se ha roto, entran muchas células sanguíneas, que son todas estas que están aquí, todas estas células sanguíneas que se ven aquí, y empiezan a atacar y crecer cada vez más, y llaman a TH12, D28, TH17 por medio de interleucinas, quimiosinas, factores reguladores, y lo que generan es un alto contenido de macrófagos y células inflamatorias, generando este defecto del síndrome coronario con elevación del segmento ST. En el caso de la placa de erosión, tiene pocas células inflamatorias, pero tiene abundante contenido de matriz extracelular y además es rico en polimorfonucleares, como les digo, muchas trampas de neutrófilos, porque no se ha roto. Si se dan cuenta, es únicamente como erosionado, vaya la redundancia, o sea, con una pequeña placa discontinua, pero que esto va a ocasionar un daño progresivo
y va a terminar en un síndrome coronario, por lo regular sin elevación del segmento ST. Este es otro esquema sobre la disfunción en la erosión plaquetaria, en donde observamos como si hay una activación endotelial, pero sobre todo hay muchos factores inflamatorios como del ácido hialurónico. Además es un trombo rico en plaquetas, un trombo blanco, que muchos le denominan así. Hay muchas trampas extracelulares de neutrófilos y no se ha liberado por completo este core necrótico, perdón. Es decir, esta sustancia que tiene dentro del trombo no se ha liberado y por lo tanto la inflamación es menor, pero toda la acumulación de otros factores, sobre todo estos de matriz o endoteliales o estos factores trombóticos demás, pues van a terminar afectando el flujo sanguíneo. Y estos son cortes histológicos en donde me gustaría que observen las diferencias reales entre las distintas situaciones, ¿no? Por ejemplo, sobre todo estas tres, las placas, las rupturas de la placa, donde sí se ve bastante el daño que ha ocurrido, la erosión de la placa, en donde, por ejemplo, aquí ha obstruido por completo la arteria, aquí la erosión de la placa, en donde ha sido un pedacito, pero se ve bastante daño, y los nódulos calcificados, que son múltiples nódulos calcificados que se encuentran a nivel de la luz vascular. Y bueno, pues esto sería todo por el video. Les agradezco muchísimo su atención. Ya saben que aquí les dejo todas las referencias usadas en el video. Espero que les haya gustado. Ya saben que si les gustó pueden suscribirse, dar a like, compartirlo y dejar un comentario bonito, que eso nos ayuda mucho a seguir creciendo en el canal. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.